Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 2. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor. ¡Qué palabras tan raras! ¿Por qué Dios debería hablarme esto? De alguna manera sabía que había leído esas palabras en alguna parte, pero ¿dónde? Más tarde descubrí que esto era una cita de la Biblia, Mateo 10, pero esta era la voz de Dios, hablándome directamente. Esta fue la misma voz que le habló a Felipe: acércate y únete a este carro. Era la voz que Pedro había oído diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La voz que nos dice la palabra de Dios todavía puede escucharse hoy. Como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Cuando escuché la voz de Dios, me centré completamente en el mensaje y la solución que Dios proporcionó para mi problema. Primero debo reconocer que nunca podría haber ninguna posibilidad de estar por encima de mi Maestro Jesús. Podrías decir: ¿qué tiene eso de extraño? Seguramente nadie esperaría estar por encima de Él. Pero espera, es posible que descubras que has estado buscando y esperando exactamente eso como yo. Había leído su promesa: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Aunque no parecía razonable que nadie hiciera un milagro mayor que los realizados por Jesús, así lo dicen las Escrituras. Muchas veces me he preguntado sobre el significado de esta escritura. La idea de que el discípulo pudiera hacer un milagro mayor que su Señor parecía ser una contradicción directa con el espíritu de las Escrituras. Ahora puedo ver que esta promesa, como todas las promesas de Dios, es verdadera cuando se entiende correctamente. Obras mayores hará, en el sentido de que Jesús por sí mismo estaba limitado por el tiempo y las dificultades de transporte en un área pequeña y unas pocas personas. Los que creen en Él son muchos, esparcidos por la faz de toda la tierra. Muchos de sus discípulos modernos han dado la vuelta al mundo, predicando a miles a la vez, usando sistemas de amplificación eléctrica y a vastas audiencias invisibles a través de la radio y la televisión, llevando liberación a multitudes mayores que Jesús. El impacto de Jesús llegó a cientos, mientras que sus seguidores ahora llegan a miles. Las obras milagrosas que se hacen hoy son las mismas que Él realizó, pero en mayor cantidad, no en calidad. A cada creyente se le promete el mismo poder que Jesús usó, con milagros siguiendo el modelo de los 4 evangelios. Imagínese lo que podría haber logrado si todos los seguidores de Jesús hubieran utilizado este poder. Las palabras citadas al comienzo de este capítulo fueron parte del mensaje de Cristo a 12 creyentes que fueron enviados a hacer las mismas cosas que yo sabía que Dios me había llamado a hacer: sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Estas maravillosas promesas de poder incluían advertencias de persecución. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. A los seguidores de Cristo no se les prometió ninguna liberación de esta persecución, sin embargo, debían tener el poder para hacer las cosas que Él hizo. Cristo mismo fue perseguido. Si sus discípulos pudieran hacer las obras que Él hizo y además ser librados de la persecución, entonces el discípulo estaría por encima de su maestro. Sí, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. La persecución es uno de los resultados universales del poder manifestado. Jesús no fue perseguido mientras permaneció en la carpintería de Nazaret. Sin embargo, en el momento en que comenzó a hacer cosas poderosas, lo llamaron el príncipe de los demonios y comenzaron los intentos de destruir su vida. Las persecuciones continuaron durante 3 años y medio hasta que, por fin, fue crucificado únicamente porque le habló al pueblo de sus pecados y tenía el poder que los impotentes líderes religiosos de su época temían. Pedro fue un buen hombre, mientras era un simple pescador, pero cuando sanó al cojo lo metieron en la cárcel. Mientras Esteban era solo un miembro de la primera iglesia en Jerusalén, se llevaba muy bien. Sin embargo, cuando hizo grandes maravillas y milagros entre el pueblo, fue llamado a juicio y apedreado.
Pablo nunca tuvo que huir de noche para salvar su vida debido a su religión, hasta después de haber encontrado a Dios de una manera sobrenatural. Aún así, no encontrarás mucha oposición y persecución mientras seas, tal como diría el mundo, un cristiano normal. Pero cuando comiences a aceptar las promesas de Dios para tu vida y a hacer lo inusual, la persecución vendrá. Encontré poca oposición hasta que decidí tener todo lo que Dios me prometió como ministro. Puede parecer que esta oposición proviene de la gente, aún así en realidad está dirigida por Satanás, el comandante general del ejército contrario, y utiliza todos los métodos de guerra, desde ataques frontales directos hasta actividades en nuestro propio pueblo. Una y otra vez, Jesús señaló a sus discípulos que seguían sus pasos, recomendándoles que contaran el costo y ofreciéndoles la oportunidad de regresar si el precio les parecía demasiado alto en proporción al valor de la bendición a recibir. Nuestro Maestro, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con él. Al discípulo que busca participar de su poder y gloria se le debe señalar que, no siendo mayor que su Maestro, debe seguir el mismo camino de sufrimiento, fidelidad y consagración que siguió su Maestro. Esto es necesario si quiere alcanzar la meta, experimentar la vida abundante y poderosa en este mundo y compartir la gloria del cielo. Si el Hijo de Dios debe sufrir rechazo, persecución, crueles azotes y crucifixión a manos de aquellos a quienes vino a ministrar, en ese caso su discípulo no deja de sufrir para llevar el evangelio de liberación a los que están en esclavitud. Si Cristo mismo debe rechazar todas las ambiciones terrenales, rechazando incluso la oportunidad de gobernar el mundo, cuando esa oportunidad se presentó, aparte de los principios de la piedad, entonces seguramente su discípulo sí debe conocer el poder real, debe tener la vista puesta en el propósito de Dios, rechazando todas las ofertas que no sean las suyas, por atractivas que puedan ser. Su grito debe ser como el de su Maestro: «He aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios». Como Pablo debe poder decir: «Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo». Si el Hijo de Dios debe pasar largas horas de la noche mientras el resto del mundo duerme, solo en la cima de la montaña con su Padre, para poder expulsar incluso aquellos demonios de quienes dijo: «Este tipo sale con oración y ayuno», seguramente su discípulo también debe pasar horas ayunando, orando y esperando en Dios, y aprendiendo a pensar y actuar al unísono con Dios antes de poder expulsar tales demonios. Los hombres siempre deben orar y no desmayar. La oración persistente y habitual fue una de las características sobresalientes de la vida de Cristo. Cuando Judas deseó encontrar a Jesús para entregarlo a los sacerdotes, supo que lo encontraría en el huerto de oración. La oración a nuestro Señor era más importante que la enseñanza y la curación, porque Él se negó a dejarse arrastrar por las multitudes que se reunían para oírlo y ser sanados por Él, pero se retiró de la multitud que exigía su atención al desierto y oró. La oración era más importante para Él que la obra de milagros, porque los milagros no se generan por sí solos. La oración es la causa. Los milagros son el resultado de la oración. La oración a Jesús era más importante que el descanso y el sueño, porque levantándose por la mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuevamente salió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Si el discípulo pudiera lograr los mismos resultados que Jesús sin pagar el mismo precio que él pagó, entonces habría que confesar que el discípulo se había vuelto más grande que su maestro. El estudiante habría aprendido un método mejor y más eficaz que el que le enseñó su maestro. En el mundo esto sucede a menudo. Muchos músicos han avanzado más allá de quienes les dieron su formación. Muchos artistas han superado con creces a aquel que les enseñó a dibujar y a pintar, y muchos científicos han aprendido por sí mismos cosas que sus profesores de ciencia nunca supieron, pero el alumno de Jesucristo no puede llegar a ser más grande que su maestro. No puede aprender nada que Jesús no supiera. No puede encontrar un atajo hacia el poder con Dios. Solo se encontrará con desilusión y tristeza si lo intenta. Su vida naufragará y su ministerio será inútil.
Para el estudiante de Cristo, al discípulo le basta ser como su maestro. Antes de que pudiera comprender completamente todo lo que Dios me había hablado, de repente, Él me estaba hablando nuevamente. Las palabras que formaron el segundo paso de la revelación que Dios me dio mientras esperaba ante Él en ayuno y oración.